Gracias a Dios por los hermanos que están recibiendo enseñanza de liderazgo. Que Dios les bendiga, que están escuchando y se están preparando para ser parte de la bendición de sus vidas en el crecimiento y el conocimiento. Mateo capítulo 24, versículo 14. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 14, vamos a leer en el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Ok, dice la Biblia en el nombre de Jesús: y será predicado, diga conmigo, este evangelio. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok, vuelvo y lo leo para que usted no se pierda. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Diga conmigo, en todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Gloria al Señor. Clave aquí estas palabras: será predicado este evangelio. Esa es una palabra muy clave de este versículo. Segundo, para testimonio. Y tercero, vendrá el fin. Pueden sentarse, ya hemos orado, hemos cantado, gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios porque tenemos hermanos nuevos. Tal vez esto va a ser, para algunos dirán, bueno, ya yo me sé eso de memoria, pero necesitamos ayudar a los hermanos que están llegando al Señor a afirmar su fe, a tener seguridad de lo que cree, amén, a tener certeza de lo que vivimos. La iglesia debe de estar segura. Usted debe estar seguro en lo que usted ha creído. Usted debe estar seguro en quién ha creído. Usted debe estar seguro cuando usted adora a Dios. Amén. Usted debe estar seguro que usted está adorando al Dios verdadero. Usted debe estar seguro cuando usted adora al Señor. Usted debe estar seguro que esas alabanzas están subiendo al trono de Dios y que Dios las está aceptando. Amén. Usted debe estar seguro que su alabanza no va dirigida a un hombre. Amén. Que no va dirigida a un Dios muerto. Su alabanza tiene que estar siempre dirigida a Dios. Alguien fue no una iglesia, porque no, iglesia es la iglesia de Cristo, a un salón de reuniones, a una sinagoga. Alguien fue a una sinagoga y él tenía cierto conocimiento de Dios. Empezó a adorar a Dios en ese lugar y él cantaba y él lo hacía. Y de pronto alguien hablando con él le dice: no, sí, es que es tan bonito cuando uno alaba al Señor Jesucristo y uno alaba a Dios. Y aquella persona dice: no, pero es que aquí nuestra alabanza Jesucristo no. Y empezó a hablar dentro de Dios. ¿Qué hizo esa persona? Salió corriendo y dijo: no, esto aquí no es de Dios, porque mi alabanza es solo para Dios. Amén. Entonces nosotros como iglesia debemos de estar seguros de quién estamos adorando. Amén. El Señor nos está llamando testigos. Amén. Testigos. Él está diciendo: y me seréis testigos. Hoy vamos a hablar de esto. Los testigos del Evangelio de Cristo. Amén. Diga: yo tengo que ser testigo del Evangelio de Cristo. Amén, gloria al Señor. El Señor está diciendo: y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio. Y los que testifican, según el diccionario, son los testigos. Un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo ocurrido. Y esta persona es la capacitada para testificar a favor o en contra de dicha situación. Amén. Cuando se habla de testigo, hay diferentes tipos de testigos. Hay testigos oculares, que son las personas que humanamente han visto lo sucedido. Amén. Que estuvieron ahí presentes en cuerpo físico y vieron ocularmente lo que sucedió. Ese es un testigo ocular. Pero también existen testigos, amén, por transmisión de información, porque han escuchado y ven que la información es verídica, han estudiado, han buscado, y eso que se dice se dan cuenta que es real. Pero es importante saber que si usted no es testigo, usted no puede testificar.
Amén. Si usted no es testigo, usted no puede aprobar algo. Amén. Si ahorita llega aquí, hay un accidente por allá en San Bartolomé, usted no puede decir, no, sí, el tremendo el accidente, es verdad. No, usted no puede afirmar porque usted no estuvo presente, usted no lo vio. Amén. Lo primero que sucede, hablando en las leyes, cuando hay un acontecimiento y se cree que una persona ha estado presente en dicha situación, se le agarra un testimonio. Y lo primero que se le pregunta es, ¿usted estaba ahí en el lugar de los hechos a tal hora? Sí, yo estaba. Ok, ¿dónde estaba usted? Y bueno, le preguntan, ¿y dónde estaba usted a tal hora? No, yo estaba ahí en el accidente. ¿Y usted vio lo que sucedió? Sí, yo vi. ¿Y qué vio? Y usted tiene que contar lo que vio en el momento en que estuvo presente. Pero no podemos estar, hermano, creyendo que somos testigos si no tenemos seguridad, si no tenemos conocimiento y si no hemos visto o sentido lo que hablamos. Amén. Usted no puede testificar del Espíritu Santo si no conoce al Espíritu Santo. Usted no puede testificar de Jesucristo si Jesucristo no se le ha presentado en su corazón, en su vida. Usted tiene que estar seguro de que el Señor vive. Amén. Usted no puede decir, sí, Jesús vive porque yo, bueno, eso es lo que dice por ahí. No, usted debe haber tenido una experiencia genuina con el Espíritu Santo, donde Dios, aleluya, entra a su corazón y usted ha sentido ese fuego, ese gozo sobrenatural, y usted ha pasado de muerte a vida, y ahora usted puede decir, ahora digo que el Señor vive. No lo he visto, pero porque lo siento dentro de mi corazón. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor Jesucristo, hablando, Él dice, lo primero que Él dice, cuando se predique, cuando sea predicado este evangelio, oiga bien la frase, este evangelio, no dice los evangelios. Amén. No dice, y cuando se predique cualquier evangelio por ahí, o cuando hablen, así sea un poquito de mí, cuando todo el mundo escuche de la palabra Jesús, ya el fin del mundo viene. No, Él dice, cuando se predique este evangelio. Amén. Ahora, a la luz de la Biblia, usted debe de estudiar para usted saber cuál es el evangelio genuino de Jesucristo. A la luz de la palabra, usted debe estar seguro de que si lo que usted está viviendo es ese evangelio. Amén. Amén. Porque Él aconseja, Él amonesta y dice, porque en los postreros tiempos se levantarán muchos falsos cristos, muchos que apostatarán de la fe, muchos que dirán son y no son. Por eso la iglesia debe de estar segura si lo que usted está creyendo, lo que usted está viviendo es este evangelio del que habló Jesús. Cuando se refiere a este, está hablando del único evangelio que puede salvarle. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. O sea que usted debe buscar el evangelio que le va a salvar. El evangelio que le va a redimir de la muerte. El evangelio que cumplió el propósito en la humanidad de pagar el precio del pecado por nosotros. Ese es el evangelio que hay que buscar. Y por eso Jesús está diciendo que por medio del cual usted va a poder recibir perdón de sus pecados. Este evangelio es el propósito perfecto, oiga bien, perfecto de Dios para la humanidad. Los hombres son los que lo hacen imperfecto. Los hombres son los que lo cambian. Los hombres son los que transversan la palabra. Pero este evangelio que el Señor dejó fue un evangelio genuino. Fue un evangelio claro. Fue un evangelio sin confusión. Vamos al libro de Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Recuerde que los testigos, porque la palabra clave es que el Señor dijo, y me seréis, amén, testigos. Gloria al Señor. Entonces, el Señor, gloria a Dios, nos deja en la palabra, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia, ¿cuánto lo tienen? Dice, edificados sobre el fundamento de ¿qué? Dígalo duro, por favor. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién?
Jesucristo mismo. Amén. Oiga, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Pero hay una clave aquí, porque hoy en día hay muchos apóstoles, muchos profetas, falsos profetas, que han hecho su edificación, han hecho sus nuevos edificios espirituales, pero fuera del fundamento de Jesucristo. ¿Y sabe dónde uno se da cuenta de eso? Fácil, hermano. Cuando ahora la gloria no se la lleva a Jesucristo, sino se la llevan los hombres. Amén. Cuando ya le dicen a usted, mire, vaya donde fulano que se sana. Vaya a la iglesia que allá hay una profeta y hay un profeta y ese le dice y se le pone aquí al oído y le cuenta a usted todo. Espíritu de adivinación. Amén. Pero cuando usted empieza a ver gente que ya la gloria no se la dan al Señor, sino que creen que la gloria es para los hombres, y ya vemos hombres que se hacen sentir como dioses, hay que atenderlos como dioses, hay que tratarlos como dioses, los miran con aquella que creen que son ellos y dicen, vamos donde fulano para recibir un milagro, ese sí sana, ese sí levanta muertos, ese sí hace cosas tremendas, yo vi como ese. No, hermano, no es ese, no es esa, es el Señor Jesucristo. Y ese es la piedra angular que usted nunca debe cambiar. Por eso él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese mismo Jesucristo que dijo que tenía que predicarse el evangelio, este evangelio, para testimonio. El mismo Jesucristo que dijo, amén, que íbamos a ser testigos por todas las naciones. El mismo Jesucristo que enseñó a estos discípulos y a estos apóstoles. Ellos fueron testigos oculares de los acontecimientos que Dios había hecho en la tierra. Usted y yo no podemos decir que somos testigos oculares de la crucifixión, ¿no? Usted y yo no podemos decir, no, yo soy testigo ocular de cuando Jesús levantó a Lázaro. No, pero Mateo sí pudo decirlo. Marcos sí pudo decirlo. Juan sí pudo decirlo. María, la madre de Jesús, sí pudo decirlo. María, las otras Marías pudieron decirlo porque ellas estuvieron presentes en ese momento y en ese tiempo. Y nosotros, aleluya, hemos creído en el testimonio de los apóstoles, de los profetas que han testificado, amén, a Jesucristo, que le vieron vivir, predicar, crucificarse, morir, pero también resucitar de entre los muertos. Amén. El único fundamento apostólico y profético, aleluya, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única autoridad acerca de asuntos de salvación, instrucciones para la vida, instrucciones para la eternidad. Estos puntos son esenciales. Será la palabra de Dios y no la del hombre la que determinará nuestro futuro. Amén. Santifícalos en tu verdad, dice la palabra. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El Señor está hablando algo importante, hermano, que no hay otro fundamento. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese procura, amén, es un llamado de estar haciendo un sacrificio, de hacer un esfuerzo, de preocuparse. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Dónde estoy edificado? Amén, hermano, eso es como el que va al mar y se para. ¿Cuánto no le ha pasado que usted se mete al mar y usted mira, puso allá sus cositas, está su mujer, de pronto su amiga, o con lo que usted ve, está el grupo allá en la orilla, y usted se mete y usted mira, lo saluda, y al ratito cuando mira lo ve por allá? ¿No le ha pasado? Y usted no se ha movido, pero las aguas te mueven, las olas
movernos. La religiosidad lo que quiere es movernos del fundamento. Y usted como varón de Dios, como mujer de Dios, tiene que estar pendiente y tiene que estar siempre firme sobre el fundamento apostólico, profético, sobre la piedra angular que se llama Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Algunas personas dicen que no es importante creer en esto, que lo que importa es ser sinceros. Pero sin embargo, la pregunta que se debe hacer: ¿puede una persona estar sinceramente equivocada? Una vez, oiga esta anécdota, una vez un muchacho en México se emocionó cuando se dio cuenta que los americanos habían ido a la luna. Corriendo por la calle y entrando en la casa de su abuelo, gritó: abuelito, abuelito, los americanos fueron a la luna. El abuelo era del campo, así que no creía que esto pudiera suceder. El muchacho, queriendo convencer a su abuelo, dijo: sí, sí, abuelo. Y voy a decirte algo más, ellos van a ir al sol también. El abuelo se puso molesto y dijo: hijito, se quemarían si fueran al sol. Sin embargo, el muchacho, que no iba a darse por vencido: abuelito, tú no entiendes. Los americanos son muy listos. Irán al sol, pero de noche. Aunque el muchacho era muy sincero, él estaba muy equivocado. La cualidad de ser sincero no garantiza una práctica correcta ni una vida correcta. Cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que estar en lo correcto. Porque la salvación no es juego, hermano. Y el problema es que mucha gente ve el evangelio como yo escucho gente que dice: no, es que eso ya es como un estilo de vida. Sí, está bien, es un estilo de vida. Usted decidió vivir así, se respeta. No es un estilo de vida como el que dice: me vuelvo rockero o el que me vuelvo hippie o un estilo de vida de millonario. No, esto no es un estilo de vida. Este es el propósito de Dios en la tierra para que usted se prepare para ser salvo. Esto es algo indispensable en la vida. No es que yo decidí para vivir así porque voy a cambiar de rutina. No, para salir de la rutina, estoy cansado he practicado yoga, he practicado una cosa y voy a probar ahí este estilo de vida evangélico. No, hermano, no es un estilo de vida, no es algo por hacerlo. No, esto es algo tan indispensable porque de aquí depende nuestra salvación. Amén, de aquí depende si vamos a ser o no salvos. La palabra le está diciendo al Señor, el Señor está usando a los discípulos para decirles que tienen que ser testigos. Primero que todo, usted está aquí para conocer la verdad. Amén. Y cuando usted conoce la verdad, usted volverse un testigo del reino de Dios. Para usted testificar. En Hechos capítulo 2, mire, Hechos capítulo 2, lo primero que la iglesia primitiva hizo después de la resurrección de Jesucristo, después del legado de no irse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice la palabra de Dios: a este Jesús, oiga, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Oiga, ellos fueron testigos oculares. Amén. Pedro no lo creía mucho, los discípulos, algunos dudaban, y el Señor se les apareció en físico, y ellos creían que era un fantasma. Y dice la palabra que el Señor le dijo: no, ven acá, y comió. Les demostró que Él había resucitado. Amén. María fue a la tumba y encontraron la tumba vacía. Ellas corrieron, testificaron lo que acababan de ver. Hemos visto un ángel, hemos visto la piedra removida, hemos visto la tumba vacía, hemos visto que Jesús ha resucitado. El ángel nos ha dicho que el Señor no estaba ahí, que Él ha resucitado. Y Pedro, aleluya, soltó lo que estaba haciendo y salió corriendo porque él no quería ser un testigo solo de oído. Él quería ver lo
lo que estaba escuchando. Y cuando llegó a la tumba, encontró la tumba vacía y él pudo testificar y decir en su palabra: no solamente lo hemos oído, todos los que estamos aquí, 120 personas, hemos sido testigos de que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Aplauda al Señor con libertad. La iglesia debe de prepararse para ser testigo de la gloria de Dios. Amén. Vuelvo y digo, usted no puede ser testigo de algo que no ha visto, que no ha vivido, que no ha sentido, que no ha experimentado. Pero cuando usted, aleluya, siente el poder de Dios, cuando Dios obra en su vida, cuando Dios hace un milagro en usted, entonces es ahí donde usted empieza a ser testigo del poder de Dios. Amén. Hay gente que no cree en los milagros, claro, porque nunca Dios ha permitido que Dios haga un milagro en su vida. Hay gente que no cree que Dios bendice la economía porque nunca han permitido serle fiel a Dios para que Dios los bendiga. Hay gente que no cree en la santidad porque nunca han dejado que ese Dios santo se derrame en ellos. Hay gente que siempre anda dudando de Dios porque no han tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Pero cuando usted se permite conocer al Señor, cuando usted se permite, hermano, que el Señor entre a su vida, cuando usted cree estos testimonios verídicos, porque una de las cosas que dicen en la autenticidad de los libros cuando confrontan la Biblia es que dicen que una de las pruebas que buscan siempre los historiadores para desmentir o para admitir que una palabra o que un testimonio o que un acontecimiento es verídico, es genuino, se van a los hechos y a lo que la gente testifica. Y ellos han encontrado que los testimonios, amén, de los discípulos, aunque a algunos aparentemente no eran iguales, pero llegaban a un mismo punto, llegaban a un mismo tiempo. Y ellos mismos, no solamente la iglesia, sino la misma ciencia, los mismos teólogos, los mismos filósofos, los mismos arqueólogos han descubierto y han tenido que asegurar que lo que dice la palabra de Jesucristo es verdadero, porque hay un testimonio verídico, hay un testimonio intangible. Y si ellos, aleluya, han dicho que es verdad, aún gente atea, gente que no cree a Dios, cuánto más usted y yo, que no solamente por la historia sabemos que es verdad, que no solamente por palabras de un ateo sabemos que es verdad, que no solamente porque tenemos la Biblia sabemos que es verdad, sino porque tenemos su espíritu dentro de nosotros y porque hemos podido sentir que ese espíritu se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser testiga de lo que Dios hace y ha hecho con nosotros. La iglesia tiene que tomar la decisión de convertirse en un testimonio vivo. Amén. En un testimonio vivo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hechos 22:15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, cuando usted es testigo, cuando usted escucha que este testimonio es verídico, a usted se le abre el entendimiento. A usted se le abre la mente. Cuando usted acepta el testimonio genuino de los apóstoles y de los profetas, usted llega a algo tan hermoso como es conocer la doctrina genuina de Jesucristo. Y mucha gente se hace esta pregunta: ¿la doctrina es importante? Si la Biblia diría que no, entonces la respuesta es no. Pero si la Biblia dice que sí, entonces la respuesta es sí. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor, lo que nos dice en 2 de Timoteo 4:1, referente a la doctrina. Porque para ser testigos, hermano, cuando usted es testigo, usted tiene que tener, amén, un conocimiento de lo que usted va a hablar. Usted no puede decir Jesús es esto o Jesús es aquello porque yo me lo imagino. No. Ya hay un testimonio mayor que se llama la palabra de Dios. Amén. Ya hay un testimonio mayor de Jesucristo aquí que los hombres no han podido desmentir.
Entonces lo primero que usted tiene que conocer es el testimonio donde se basa el Evangelio de Cristo, que es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que prediques la palabra. Mire lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, a ver hermano, estamos aquí, y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la que, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué, a sus propias, mire, a sus propias concupiscencias, no conforme a la palabra de Dios. Y hoy en día lo que estamos viendo, no es que yo creo, es que eso no lo dice ahí, pero es que a mí me lo reveló Dios. Y hay iglesias que se basan, doctrinas de hombres, que se basan en una revelación de un hombre contraria a la Biblia. Amén. Ayer estaba buscando por internet, por esto de ventas, estaba buscando algo que necesitaba, a ver si lo había de segunda mano, y de pronto veo un libro, el libro Mormón, se regala, pero ahí en letrica chiquitica, ponen el libro Mormón en grandote, y el libro chiquitica dice: otro evangelio de Jesucristo. Ya por ahí están fritos, decimos. Ya, hermana, porque la Biblia dice que no hay otro evangelio. Entonces imagínense, la gente está tan cegada que el mismo libro le está diciendo otro evangelio. Y el Señor dijo: no hay otro evangelio. Pero hay gente que sigue ese otro evangelio. Hay gente que están ahí y creen, y lo cuidan, y lo defienden, y lo hablan, y ellos dicen: no, es que así es que John Smith, y es que John Smith, y es que las tablas de oro, y es que las tablas que él vio, y es que el profeta del Señor le mostró, y es, no, hermano. La Biblia ya dice: no hay otro. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí, amén, a Timoteo, por medio de Pablo, le está corrigiendo y le está diciendo: redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con toda paciencia y doctrina. No podemos cambiar la doctrina. Usted puede reprender, usted puede enseñar, usted puede redarguir, usted puede hablar, usted puede hacer lo que quiera, pero todo tiene que seguir al pie de la doctrina de Cristo. No podemos cambiar la doctrina de Cristo. Amén. Amén. Primera de Timoteo 4:16, que dice: ten cuidado del vecino, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, oiga, de ti mismo y de la doctrina. Usted tiene que primero cuidarse a sí mismo, porque si usted se cuida a sí mismo, usted está cuidando lo que le dicen, lo que le enseñan, lo que le vienen a hablar. Y Pablo lo primero que le está diciendo a Timoteo: usted tiene que cuidarse a sí mismo. Amén. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Porque usted, hermano, es el que va a transmitir, usted va a ser testigo. Ahora imagínense cuántos no hay en la cárcel por culpa de un testigo falso. Cuánta gente no hay muerta por culpa de un testimonio de mentira. Conozco en mi país, hermano, una mujer que fue y le levantó calumnia a una amiga. Y le dijo al marido, se pusieron bravos, y fue y regó el cuento de que la muchacha le había sido infiel a su marido. Y era mentira, hermano. Y quiso el hombre se enloqueció, hermano, y fue y mató a la mujer. Y lo más triste, cuando después que la mató, la amiga llegó y empezó a gritar: era mentira, era mentira. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y sabe usted, hermano, cuánta gente va a haber en el infierno. Cuántos falsos pastores, falsos hombres, falsas personas que llevaron un evangelio por no cuidarse a sí mismos, por no guardar su vida. ¿Cuántos van a estar diciendo: era mentira lo que yo predicaba, era mentira lo que yo decía? Y la gente, bueno,
Dicen que en el infierno no se va a entender, no se va a conocer, pero imagínense que se conozcan, pobrecito. Pobrecito, porque aparte de la tortura del infierno, imagínense la gente reclamándole: usted me dijo, por su culpa, usted me enseñó. Sí, pero te enseñé mal. Es que yo pensé. No, primero hay que cuidarnos a nosotros mismos. Cuídese, hermano, de lo que usted cree. Cuídese de lo que usted piensa. Cuídese de lo que usted habla. ¿Por qué? Porque a veces somos ligeros para hablar. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y de la doctrina que predicamos. Amén. Anoche predicaba, anoche decía que mucha gente cambia por el miedo a los hombres, pero hermano, nosotros cuando tenemos una doctrina, amén, gloria al Señor, y cuando hemos conocido la verdad de Jesucristo, aunque nos digan lo que nos digan, tenemos que mantenernos firmes en la doctrina de Jesucristo, porque la doctrina de Jesucristo es la roca. Y es en la roca donde la casa no se cae. Van a venir vientos, van a venir tempestades, pero es en la roca donde la casa de Dios no se va a caer. Pero si formamos una casa de Dios bonita, si formamos una casa, decimos que es de Dios y la ponemos hermosa, con lujo, con tantas cosas, pero la fundamos en la arena, nos movemos del fundamento de Cristo, entonces vendrán los vientos, tempestades y la casa se va a caer. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Estamos sobre la roca, estamos en el evangelio genuino de apóstoles, de profetas, pero siendo la principal piedra nuestro Señor Jesucristo. Alguien me enseñó hace poco, hermano Miguel, cuál era la piedra del ángulo. Yo no lo sabía, porque realmente ángulo, creo que fue el hermano Diego que me enseñó. El ángulo, pues uno en la matemática lo ve que es cuando hay solamente una línea horizontal, otra vertical, uno saca el ángulo, es un ángulo. Pero en el diccionario, bueno, me imagino que el hermano lo vio en el diccionario o en el estudio que el hermano hizo, él me mostraba cuál era el ángulo. Son esas, usted ha visto los arcos que hacen aquí mucho con estas piedras volcánicas, ¿sí los han visto? ¿Sí? Los arcos que hacen en la fachada, en los monumentos, que son piedras y no se le ve ningún tubo, hermano Herbert, sino se ven solamente piedra y es un arco. Roca, pues, pedazos de roca. Y el ángulo es la piedra que está en la mitad. No puede usted buscar ahí en internet un arco de estos. Arco, y lo mostramos en imagen rapidito, arco de piedra. Amén. Hermano, y la piedra del medio tal vez no es la más grande, tal vez no es la más potente, pero es la indicada para que todo el arco, eso me lo digo, usted que sabe cuál es, ayúdeme, para que todo el arco, hermano, se mantenga. Aleluya. Sin esa piedra que está en toda la mitad, sin esa piedra, el resto no se sostiene. Amén. Entonces la piedra del ángulo es tan indispensable porque de ahí es donde usted se va a sostener. Ese va a ser nuestro punto fuerte. El Señor Jesucristo es quien nos sostiene a nosotros, hermano, no es el hombre. Porque yo sé que a usted le ha pasado que usted ha tratado de hablarle a alguien y usted le da palabras bonitas y usted lo abraza y usted llora con él y usted le dice: sí, yo te entiendo, hermano, sí, voy a orar por ti, voy a llorar por ti, y usted ayuda, usted ora, usted hace hasta lo imposible porque esa persona y no se restaura. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos nuestra parte, pero la última parte, aquí está bien. Este es el arco. Estos somos nosotros, hermano. Amén. La iglesia de Cristo. Pero este es el ángulo. Aleluya. Si usted quita esto, todo esto se viene abajo. Amén. Y cuando se arma, y cuando se va armando, lo último que se pone el ángulo, porque él sostiene. Amén. Y si usted se da cuenta, a mí me llamó la atención cuando el hermano me dijo: si usted se da cuenta, la posición es así. Amén. No es ovalado, no, tiene que ser así. Esta tiene que ser la posición del ángulo. Ahora, ¿por qué es así? Porque es la forma en que el Señor puede sostener todo. Amén. La forma correcta, el Señor como el ángulo, Él sostiene a toda su iglesia. No necesita de más nadie. Él solo puede sostenernos a todos nosotros, hermanos. Él solo es el que derrama su espíritu
Espíritu sobre nosotros. Él solo es el que nos sustenta con su misma sustancia. Él solo es el que pelea por nosotros. Así como el Señor solo vencía a sus enemigos en Israel, hermano, así hoy en día Él mismo sigue venciendo al enemigo y venciendo a todo espíritu. Pero para que esas victorias usted las tenga, usted debe persistir en esta doctrina, persistir en esta santidad, persistir en este camino, enamorarse de esta verdad, porque no hay otro evangelio dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí estamos buscando la salvación del alma. Aquí estamos buscando ir al reino de los cielos. Alabado sea Cristo. Santo es el Señor. Aleluya. Ok, entonces dice el Señor, sigo en Timoteo. Estamos en 1 Timoteo 4:16. Amén. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor, por lo cual desechando, diga conmigo, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero el versículo 22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema con el que se consiguió Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cuál fue el problema más grande que se consiguió el Señor con el pueblo judío? Que no le creían. ¿Por qué no le creían? Porque habían fariseos, habían saduceos, que ellos se creían perfectos. Ellos se habían hecho, hermano, sabios en su propia opinión. Ellos eran según ellos eran los que todo el mundo tenían que mirar y hacerle la veña. Pero cuando el Señor llegó, los miró aquí adentro. Porque el hombre nos mira aquí afuera. Amén. Pero Dios tiene la capacidad de mirar lo que está dentro. Y por eso fue que el Señor no compaginó con los fariseos. Por eso es que el Señor no compaginó con los saduceos. No es que ellos tenían otra doctrina. Ellos conocían al Dios verdadero. Pero el problema de ellos fue que no aceptaron la doctrina de Jesucristo. O sea, la doctrina de Dios. ¿Cómo no la aceptaron? Lo que predicaba anoche. De labios, parece que estamos aquí emparejando las dos enseñanzas. De labios decían, creemos a Dios. No robe, no mate, decían ellos. No fornique, no codicie. Pero de corazón no lo hacían. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted le adore en espíritu y en verdad. Amén. El Señor quiere que usted viva, gloria al Señor, una realidad genuina del Evangelio de Cristo. Una doctrina genuina. Por eso Santiago 1, 21 y 22 nos está diciendo, desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Oiga, hay que recibir la verdad. Hay que desechar todo viejo hombre. Hay que desechar todo conocimiento mentiroso, todo conocimiento que no es, hermano. Y tenemos que entender, amén, gloria al Señor, que el Señor Jesucristo es lo único que nos va a salvar nuestras almas. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo, oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Tan importante estar en el conocimiento verdadero, hermano, porque el conocimiento verdadero, aleluya, nos va a llevar a que el Señor nos conozca. Cuando usted está en el conocimiento verdadero y cuando usted se presente ante el Señor te va a conocer. Va a conocer tu vida, va a conocer que tú eras uno de los que te sacrificaste. Tú no fuiste uno de los muchos, porque no podemos ser uno de los muchos. No, es mejor ser uno de los pocos. No podemos ser de los que andan por esa, como una autopista que sea grande y diga: esta autopista para usted sola. Y usted anda de aquí para allá, ni sabe conducir, pero como es para usted sola, de aquí para allá y de allá para acá, y hago lo que quiera. No, es mejor andar por un carril estrecho. Mejor, pero usted sabe que usted es por ahí por donde tiene que conducirse. Y la puerta estrecha es así. El camino del Señor es así. La doctrina del Señor es así. No todo el mundo la quiere. Claro que no. Porque la gente quiere el facilismo. La gente quiere las cosas fáciles. La gente quiere el evangelio suavecito, que no te quita, que no te hace desprenderte del mundo, que no te hace desprenderte de lo que a la carne le gusta. Porque hay que ser sincero, hay cosas que a su carne le gustan. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio y la doctrina del Señor es la que te prepara para que llegues al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Cierro con el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Amén. ¿Lo tenemos? Dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Juan 17, 17. Santifícalos. San Juan 17, 7. 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, oiga, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermano, hoy en día no tenemos el testimonio ocular, amén, de lo que pasó en Israel hace más de 2000 años, pero tenemos una palabra genuina que no ha podido ser adulterada, que no ha podido ser cambiada, que no ha podido ser, hermano, borrada. Amén. Muchos la han cambiado, pero siguen ellos en su error. Nosotros no. Tenemos que seguir creyendo esta palabra y santificarnos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la iglesia del Señor debe de estar segura, porque somos testigos del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor nos ayude, amén, a seguir adelante y que usted pueda predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero que sea una palabra genuina, que sea una doctrina no de hombres, sino que sea la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que estemos fundamentados
sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Que esta palabra, amén, cuando usted la hable, no sea bajo nuestra palabra, nuestro conocimiento, sino que sea bajo lo que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Delante de tu presencia nos encontramos agradecidos por lo que tú, Señor, estás haciendo con nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor. Edifícalos, fúndalos, Señor. Dale, Señor, raíces en tu roca, en tu palabra, en tu conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar en integridad, en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa revelación, Señor, de tu nombre, a poder, Señor, caminar, Dios mío, y hacer uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú vives, porque tú reinas para siempre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor.